La verdad es un espejo destrozado, y cada fragmento refleja un dolor que jamás sanará. Prepárense para ser testigos de cómo un secreto familiar puede implosionar vidas, forzando elecciones imposibles y revelando amores donde menos se espera. Olivia observaba su reflejo en el espejo, no el suyo, sino el de la vida que se negaba a cambiar. Sus 40 y tantos años habían llegado con un pesado equipaje de expectativas no cumplidas. Su apartamento, un nido apretado en el corazón de la Ciudad de México, parecía encogerse cada día, sofocando sus sueños de espacio, de luz, de un respiro. Ella era una mujer de rutina, de sacrificios silenciosos, una madre dedicada que había transformado el arte de ceder en su propia forma de amor. Sofía, su hija, era el sol y la luna en su cielo, la razón de cada esfuerzo, cada renuncia. Pero hasta el amor más puro puede convertirse en una cadena invisible cuando la propia alma anhela la libertad. El sonido de la tetera silbando en la cocina trajo a Olivia de vuelta a la realidad. Otro día comenzaba, otra taza de café amargo para despertar el coraje de enfrentar la monotonía. Ella trabajaba como contadora en una pequeña empresa en el centro de la ciudad, un empleo estable, sí, pero que drenaba su energía sin alimentar su pasión. Sus días eran una sucesión de números, hojas de cálculo y la sensación persistente de que la vida estaba pasando por ella, como un tren expreso que no haría paradas en su estación. El deseo por un apartamento más grande, más bonito, con un balcón donde pudiera cultivar sus hierbas y flores, era casi una obsesión. No era solo por lujo, sino por espacio para respirar, para soñar, para ser. Y, claro, estaba el deseo por un compañero. No un príncipe encantado de cuentos de hadas, sino alguien real, un compañero que la viera, que la valorara, que la hiciera sentirse deseada nuevamente. Alguien que no fuera Ricardo. Ricardo. El nombre resonaba en su mente como un fantasma de un pasado distante, pero que insistía en asombrar su presente. Su exmarido, el padre de Sofía, un matemático brillante, pero un hombre perdido en sus propios cálculos y abstracciones. Se habían divorciado años atrás, pero la vida, con su ironía peculiar, había encontrado una manera de mantenerlos conectados de una forma que Olivia jamás podría haber previsto. Sofía, por otro lado, era la personificación de la juventud y la ambición. Con sus 20 y tantos años, ella trabajaba incansablemente en una agencia de publicidad en Buenos Aires, soñando con la independencia, con su propio lugar en el mundo. Ella era hermosa, inteligente, con un brillo en los ojos que Olivia sentía haber perdido en algún punto de la jornada. Pero Sofía también cargaba un cansancio, una exhaustión que Olivia reconocía. La búsqueda por un amor que la llenara, que la sacara de la sombra de la madre, era evidente en cada elección, en cada relación. Y fue esa búsqueda la que la llevó a Ricardo. La noticia había caído como una bomba, destrozando la frágil paz que Olivia había construido. Sofía y Ricardo. Su exmarido y su hija. La mente de Olivia se negaba a procesar la información, a encajar las piezas de ese rompecabezas macabro. Era una pesadilla, una broma cruel del destino. Pero Sofía estaba seria, los ojos brillando con una mezcla de desafío y una felicidad que Olivia no conseguía comprender. Él se va a mudar para acá, mamá, Sofía había dicho, la voz firme, pero con un temblor casi imperceptible. Nosotros decidimos que es lo mejor. Para ahorrar, para estar más cerca. Olivia sintió el aire enrarecer en sus pulmones. El apartamento, ya pequeño, parecía disminuir aún más, las paredes cerrándose sobre ella. Ricardo, el hombre que un día fuera su marido, el padre de su hija, ahora sería su yerno. Y viviría bajo el mismo techo. La idea era absurda, grotesca, una afrenta a todo lo que ella creía sobre familia, sobre límites, sobre decencia. La llegada de Ricardo fue un terremoto silencioso. Él trajo consigo una maleta gastada, algunos libros de matemáticas y un aura de melancolía que Olivia conocía bien. Sus ojos, antes llenos de un brillo intelectual, ahora parecían más opacos, cansados. Él era el mismo Ricardo, pero también un extraño, un invasor que estaba allí por su hija, pero que, de alguna forma, también estaba allí por ella. La tensión en el aire era palpable, un hilo invisible que conectaba a los tres, amenazando con romperse en cualquier momento.
Olivia intentó mantener la compostura, la máscara de madre comprensiva, pero por dentro, un torbellino de emociones la consumía. Rabia, incredulidad, una punzada de celos que la avergonzaba. ¿Cómo Sofía podía hacer eso? ¿Cómo Ricardo podía aceptar? La diferencia de edad entre ellos era flagrante, un abismo que Olivia veía como infranqueable. Ella veía la inocencia de Sofía, la búsqueda desesperada por un amor que la validara, y veía en Ricardo la figura de un hombre que, en su visión, no podría ofrecer la estabilidad y la felicidad que su hija merecía. Una noche, mientras Sofía y Ricardo estaban en su habitación, las risas amortiguadas llegando hasta la sala, Olivia se desmoronó en el sofá. Las lágrimas, que ella había contenido por días, finalmente rodaron por su rostro. Ella se sentía traicionada, humillada, como si su propia vida estuviera siendo desmantelada pieza por pieza. El sueño del apartamento más grande, del compañero ideal, todo parecía desmoronarse delante de aquella nueva y perturbadora realidad. Fue entonces que el teléfono sonó. Era Patricia, su amiga de larga data, la única persona con quien Olivia se sentía a gusto para desahogarse. Patricia, con su energía contagiosa y su mirada perspicaz, escuchó pacientemente el relato de Olivia, la voz embargada, el dolor evidente en cada palabra. Olivia, no puedes dejar que esto suceda, Patricia dijo, la voz firme, pero llena de cariño. Sofía necesita ver la verdad. Ella necesita entender que Ricardo no es el hombre para ella. Y tú eres la única que puede mostrarle eso. Olivia sorbió por la nariz. ¿Pero cómo, Patricia? ¿Cómo puedo hacer eso sin destruir nuestra familia de una vez por todas? Patricia hizo una pausa, y cuando habló nuevamente, su voz tenía un tono de conspiración, de desafío. Vas a seducirlo, Olivia. Vas a mostrarle a Sofía que Ricardo es un hombre débil, que él no es digno de ella. Vas a robarlo de vuelta, no por amor, sino para abrirle los ojos a tu hija. Olivia abrió los ojos de par en par. La idea era chocante, ultrajante, pero una chispa de algo nuevo, algo osado, se encendió dentro de ella. ¿Seducir a Ricardo? Su exmarido, el padre de su hija, que ahora era el novio de su hija? Era una locura, una afrenta a la moral, pero ¿y si funcionaba? ¿Y si fuera la única manera de salvar a Sofía de un error que Olivia veía como catastrófico? La propuesta de Patricia, por más absurda que pareciera, plantó una semilla de rebeldía en el corazón de Olivia. Ella había pasado la vida entera siendo la mujer responsable, la madre abnegada, la exesposa comprensiva. Pero tal vez era hora de romper las reglas, de hacer algo inesperado, algo que la sacara de la inercia. La idea de intervenir en la relación de Sofía y Ricardo, de mostrarle a la hija la inadecuación de la relación debido a la diferencia de edad, comenzó a tomar forma en su mente. No era por venganza, no era por celos, intentaba convencerse. Era por amor a Sofía, por un deseo desesperado de protegerla. En aquella misma semana, impulsada por una nueva y extraña energía, Olivia comenzó a buscar un nuevo empleo. Ella quería más que solo un salario, quería un propósito, un desafío que la hiciera sentirse viva nuevamente. Ella se abrió para nuevas posibilidades, para un mundo que parecía haberse cerrado para ella hacía mucho tiempo. La idea de seducir a Ricardo era un plan arriesgado, tal vez hasta inmoral, pero era un plan. Y, por primera vez en mucho tiempo, Olivia sintió una punzada de adrenalina, una sensación de que su vida, finalmente, estaba a punto de cambiar. La decisión de Olivia de seducir a Ricardo no era un acto de venganza, ni de pasión. Era una estrategia fría, calculada, nacida de la desesperación de una madre que veía a su hija caminar hacia lo que consideraba un abismo. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella había despertado. Una chispa de su antiguo yo, la mujer que un día fuera deseada, que tenía ambiciones y un fuego que la vida había, poco a poco, apagado. La búsqueda de un nuevo empleo, que antes era solo una necesidad, se transformó en un símbolo de esa redescubierta. Ella quería más, merecía más, y estaba dispuesta a luchar por ello. Los días siguientes fueron una danza delicada y peligrosa. Olivia comenzó a observar a Ricardo con una mirada diferente, no más la del exmarido distante o del padre de su hija,
sino la de un hombre que ella necesitaba desentrañar para cumplir su plan. Ella notó sus hábitos, sus manías, la forma en que él se perdía en sus libros de matemáticas, ajeno al mundo a su alrededor. Había una vulnerabilidad en él, una soledad que Olivia reconocía, pues ella también la sentía. El primer intento fue sutil, casi imperceptible. Una conversación más larga en la cocina, una sonrisa que se demoraba un poco más, un toque accidental en el brazo cuando pasaban uno al lado del otro. Ricardo, inmerso en sus pensamientos, parecía no notarlo, o tal vez prefería ignorarlo. Sofía, a su vez, estaba absorta en su propio romance, sus ojos brillaban con pasión juvenil, ciega a las tensiones que se acumulaban bajo el mismo techo. Olivia comenzó a cuidarse más. Compró algunas prendas nuevas, más vibrantes, que resaltaban su figura. Se puso un lápiz labial más llamativo, un perfume que le daba más confianza. No era para Ricardo, se decía a sí misma, sino para ella. Para la mujer que renacía de las cenizas de una vida monótona. Y, con esta nueva actitud, llegó una nueva energía. Su búsqueda de empleo la llevó a una editorial, un lugar que, para ella, parecía un refugio de ideas e historias. La entrevista fue con el director, un hombre llamado Sergio. Él era elegante, con una mirada penetrante y una sonrisa acogedora. Sergio no era un hombre de pasiones arrolladoras, sino de una amabilidad e inteligencia que Olivia encontró inmediatamente atractivas. Él la escuchó atentamente, interesado en su experiencia, pero también en su historia, en sus sueños. «Usted tiene una luz, Olivia», había dicho Sergio, sus ojos fijos en los de ella. «Una fuerza que ni siquiera usted parece reconocer. Creo que sería un activo valioso para nuestro equipo». La oferta de empleo llegó unos días después, y Olivia la aceptó con una mezcla de alivio y euforia. Era un puesto de gerente financiera, con un salario que finalmente le permitiría soñar con el apartamento más grande, con la independencia que tanto anhelaba. Pero era más que eso. Era un nuevo comienzo, una puerta que se abría a un mundo de posibilidades. Y Sergio, con su discreta admiración, parecía ser parte de este nuevo mundo. Mientras Olivia se aventuraba en su nueva vida profesional, la situación en casa se volvía cada vez más compleja. Sofía y Ricardo, aunque enamorados, comenzaban a enfrentar las primeras grietas de su relación. La diferencia de edad, que Olivia tanto temía, comenzaba a manifestarse en pequeñas cosas, en los intereses, las expectativas, la forma en que veían el futuro. Ricardo, con su mente absorta en ecuaciones y teorías, a menudo parecía distante, indiferente a las necesidades emocionales de Sofía. Ella, a su vez, se sentía cada vez más sola, buscando en Ricardo una estabilidad que él, en su propia inestabilidad, no podía ofrecer. Olivia observaba todo con una mezcla de satisfacción y dolor. Su plan de seducir a Ricardo parecía funcionar, no por sus acciones directas, sino por la propia dinámica de su relación. Ella veía a Sofía desilusionarse, y eso le rompía el corazón, aunque fuera lo que había predicho. Una tarde, Sofía regresó a casa con los ojos llenos de lágrimas. Ricardo estaba en su habitación, inmerso en sus libros. Olivia la abrazó, sintiendo el temblor en el cuerpo de su hija. «Él no me entiende, mamá», sollozó Sofía, las palabras apenas audibles. «Él vive en su propio mundo. Necesito a alguien que me vea, que esté presente». Olivia sintió una punzada en el pecho. Era lo que quería, pero ver el dolor de su hija todavía le dolía. «¿Y Daniel?», preguntó con cautela. Sofía levantó la cabeza, sus ojos aún rojos, pero con una chispa de desafío. «No entiendes, mamá. Él es diferente. Él me hace sentir cosas que nadie más hace». La conversación fue interrumpida por el timbre. Era Daniel, un colega de Sofía, un hombre encantador, con una sonrisa fácil y un aura de confianza. Olivia lo conocía de vista, y siempre lo había encontrado un poco escurridizo. Pero Sofía parecía encantada. Daniel le trajo flores a Sofía, y sus ojos se encontraron con una intensidad que a Olivia no le gustó. «Sofía, ¿podemos hablar?», preguntó Daniel, su voz suave, pero con una urgencia que no escapó a Olivia. Sofía dudó,
Miró la habitación de Ricardo, luego a Olivia, y finalmente a Daniel. Claro, Daniel. Pasa. Olivia sintió un escalofrío. Este hombre no le inspiraba confianza. Pero Sofía parecía hipnotizada. La semilla de duda que Olivia intentaba plantar con respecto a Ricardo, parecía ser plantada por Daniel con respecto a él. Los días siguientes, Sofía y Daniel se volvieron inseparables. Las discusiones entre Sofía y Ricardo se hicieron más frecuentes, más intensas. Ricardo, a su vez, parecía cada vez más indiferente, absorto en sus investigaciones, como si el mundo exterior no lo afectara. Pero Olivia veía el dolor en sus ojos, la forma en que se encogía cuando Sofía lo ignoraba. El punto de inflexión emocional central se acercaba, y Olivia lo sentía en el aire. La casa, que antes era un refugio, era ahora un campo de batalla silencioso, donde los corazones se rompían y nuevas pasiones florecían, o al menos parecían florecer. Olivia se sentía dividida en medio de todo esto. Por un lado, su plan parecía estar dando frutos. Por otro, el dolor de Sofía y la soledad de Ricardo la afectaban de una manera que no esperaba. Estaba jugando un juego peligroso, y las consecuencias comenzaban a manifestarse. La presencia de Daniel en el apartamento de Olivia era como una nota discordante en una melodía ya compleja. Él exudaba una confianza que Olivia encontraba forzada, un encanto que parecía ensayado. Pero Sofía, en su búsqueda de un amor que la validara, parecía ciega a las señales de advertencia que su madre percibía. La pasión juvenil de Sofía por Ricardo disminuyó, reemplazada por una atracción intensa y, para Olivia, peligrosa hacia Daniel. Las discusiones entre Sofía y Ricardo se hicieron más frecuentes, más agrias. Pequeños desacuerdos se convertían en grandes peleas, revelando la creciente incompatibilidad entre ellos. Ricardo, en su naturaleza introspectiva, se retiró, encerrándose aún más en su mundo de números y teorías. No era un hombre de confrontaciones, y la intensidad emocional de Sofía lo asustaba. Olivia observaba todo con una mezcla de tristeza y una extraña satisfacción. Su plan para salvar a Sofía parecía estar dando frutos, pero el costo emocional para todos era alto. Una tarde, Olivia regresó a casa del trabajo y encontró a Sofía llorando incontrolablemente en la sala. Daniel no estaba allí. Ricardo estaba en su habitación, la puerta cerrada, el silencio pesado. Olivia se sentó junto a su hija, abrazándola fuertemente. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Olivia, su voz suave. «Rompí con Ricardo, mamá», sollozó Sofía, las palabras apenas audibles. «No puedo más. Él no me ve, no me escucha. Me siento sola con él». Olivia sintió un amargo alivio. Era lo que quería, pero ver el dolor de su hija todavía le dolía. «¿Y Daniel?», preguntó con cautela. Sofía levantó la cabeza, sus ojos aún llorosos, pero con una chispa de esperanza. «Daniel es diferente, mamá. Él me entiende. Él me hace sentir viva. Vamos a quedarnos juntos». En ese momento, Olivia sintió un escalofrío. La alegría de Sofía parecía forzada, casi desesperada. Pero no dijo nada. Simplemente abrazó a su hija, dejándola llorar en su hombro. La noticia de la ruptura se extendió por la casa como un reguero de pólvora. Ricardo salió de su habitación, con los ojos rojos, el rostro pálido. No dijo una palabra, solo tomó su maleta gastada y comenzó a empacar sus pocas pertenencias. Olivia sintió una punzada de culpa. Había deseado esto, pero no de esta manera, no con tanto dolor. «Ricardo, ¿a dónde vas?», preguntó Olivia, con la voz ahogada. Él la miró, y por un momento, Olivia vio el profundo dolor en sus ojos. «No lo sé, Olivia. No tengo a dónde ir». Esas palabras golpearon a Olivia como un rayo. Ricardo, el padre de su hija, el hombre con quien había compartido tantos años de su vida, estaba sin hogar. La imagen de un hombre débil e indigno que ella había construido comenzó a desmoronarse. Vio al brillante matemático, al hombre que se perdía en sus pensamientos, pero que, en el fondo, era solo un ser humano vulnerable. «No vas a ninguna parte», dijo Olivia, su voz firme, resuelta.
Te quedas aquí. Eres el padre de Sofía. Esta casa también es tuya. Ricardo la miró con sorpresa, luego con gratitud silenciosa. No discutió. Simplemente guardó la maleta y regresó a la habitación, ahora como un amigo viviendo bajo el mismo techo, un invitado inesperado en su propio antiguo hogar. La dinámica familiar había cambiado radicalmente. Olivia y Ricardo, ahora ambos solteros, vivían en una extraña coexistencia, navegando por las turbias aguas de un pasado compartido y un presente incierto. A pesar de la nueva configuración, la vida de Olivia en la editorial floreció. Sergio, el director, mostró un interés cada vez más obvio en ella. La invitaba a almuerzos de negocios que se extendían en conversaciones sobre arte, literatura y la vida. Él la veía, la apreciaba, y eso era un bálsamo para el alma de Olivia. Se sentía deseada, inteligente, viva. Animada por Patricia, quien ahora la veía como una mujer en ascenso, Olivia decidió explorar el mundo de las citas en línea. Patricia, con su entusiasmo contagioso, la ayudó a crear un perfil en una aplicación de citas, elegir las mejores fotos y escribir una descripción que resaltara la vibrante personalidad de Olivia. «Tienes que abrirte a cosas nuevas, Olivia», exclamó Patricia. «El mundo está lleno de hombres maravillosos esperando a una mujer como tú». Olivia se sumergió en este universo digital con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las primeras citas fueron una sucesión de situaciones cómicas y desastrosas. Estaba el hombre que solo hablaba de su colección de sellos, el que parecía más interesado en su cuenta bancaria que en su alma, y el que se quejaba constantemente de su exesposa. Olivia se reía con Patricia de estas situaciones, pero en el fondo, sentía una punzada de decepción. Encontrar el amor verdadero parecía una tarea hercúlea. Ricardo, mientras tanto, también fue animado por Olivia a probar las aplicaciones de citas. Ella sentía que él necesitaba reconectarse con el mundo, salir de su burbuja matemática. Él, inicialmente reacio, finalmente cedió. Sus citas fueron aún más desastrosas que las de Olivia. Hablaba de ecuaciones diferenciales en la primera cita, la teoría de la relatividad en la segunda, y las mujeres invariablemente huían. Una noche, Olivia y Ricardo se sentaron en la sala, cada uno con su teléfono, deslizando perfiles e intercambiando miradas significativas. Compartían las historias más extrañas, las fotos más divertidas, y reían juntos, como viejos amigos que se entendían sin muchas palabras. En ese momento, la tensión entre ellos parecía haberse aliviado, reemplazada por una ligereza inesperada. Eran dos náufragos en un mar de citas en línea, encontrando consuelo en la compañía del otro. Mientras tanto, Sofía estaba cada vez más prendada de Daniel. Él la colmaba de regalos, cenas caras y promesas de un futuro brillante. Sofía estaba en una nube, convencida de haber encontrado al hombre ideal. Olivia, sin embargo, sentía una creciente inquietud. Había algo en Daniel que no encajaba, una falsedad en su sonrisa, un brillo calculador en sus ojos. Intentó advertir a Sofía, pero su hija, cegada por la pasión, no escuchaba. La vida de Olivia estaba en pleno apogeo. Un nuevo trabajo, un director interesado, la aventura de las citas en línea y la extraña pero reconfortante presencia de Ricardo en su hogar. Se estaba redescubriendo a sí misma, permitiéndose sentir, soñar. Pero la sombra de Daniel sobre Sofía era una preocupación constante, una premonición de que no todo era tan bueno como parecía. La extraña armonía que se había instalado entre Olivia y Ricardo era un bálsamo en medio de la tormenta que se gestaba alrededor de Sofía. Habían encontrado un ritmo, una complicidad que los sorprendía cada día. Las noches se llenaban con el suave clic del teclado de Ricardo mientras reconstruía su investigación, y la voz de Olivia ayudándolo a organizar sus pensamientos. Había una intimidad intelectual, un respeto mutuo que florecía en medio de la adversidad. El apartamento, antes escenario de conflictos, era ahora un refugio de apoyo y redescubrimiento. Pero la paz era frágil. Con cada llamada no contestada de Sofía, cada mensaje sin respuesta, la preocupación de Olivia crecía. Daniel se había convertido en una sombra, un velo que oscurecía a su hija. Los intentos de Olivia por acercarse se encontraban con frialdad,
con excusas endebles sobre una nueva vida, una nueva rutina. Ricardo, con su aguda perspicacia, también notó el cambio en el comportamiento de Sofía, y sus ojos, antes perdidos en ecuaciones, ahora tenían una sombra de preocupación. En el trabajo, la carrera de Olivia seguía floreciendo. Sergio, el director de la editorial, se había convertido en más que un colega o un admirador. Era un amigo, un confidente, alguien que la escuchaba y la entendía. Su admiración por Olivia era evidente, y ella se sentía valorada de una manera que nunca antes había experimentado. Pero había una distancia, una formalidad en su relación que Olivia no podía ignorar. Él era un hombre bueno, sí, pero no el hombre que la hacía sentir el fuego, la pasión que ella anhelaba. Las citas en línea de Olivia continuaban siendo una fuente de anécdotas divertidas y decepciones. Cada nuevo encuentro era una esperanza que se desvanecía, una confirmación de que el amor verdadero era un espejismo. Una noche, después de una cita particularmente desastrosa con un hombre que solo hablaba de sus inversiones en criptomonedas, Olivia regresó a casa desanimada. Ricardo estaba en la sala, inmerso en un libro de matemáticas. Levantó la vista cuando ella entró, y una sonrisa suave apareció en su rostro. «Otro desastre, ¿verdad?», preguntó, con un tono de complicidad. Olivia se rió, un poco amargamente. «El peor de todos. Creo que voy a rendirme. El amor no es para mí». Ricardo cerró el libro y la miró con una intensidad que la sorprendió. «El amor es para todos, Olivia. Solo que a veces, lo buscamos en los lugares equivocados». Sus ojos se encontraron, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Había una conexión entre ellos, una comprensión tácita que trascendía años de historia y resentimiento. Olivia sintió una punzada en el pecho, una emoción que no podía nombrar. Pero la burbuja se rompió con el sonido del teléfono de Olivia. Era Patricia, su voz llena de urgencia. «Olivia, tienes que venir al apartamento de Sofía. Ahora mismo. Algo anda mal». El corazón de Olivia dio un vuelco. Se puso de pie de un salto, la preocupación por Sofía eclipsando cualquier otra emoción. Ricardo, al ver su rostro, también se levantó. «Voy contigo», dijo, su voz firme. Llegaron al apartamento de Sofía para encontrar la puerta abierta y un caos total. Muebles volcados, cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo. Sofía no estaba allí. Patricia estaba pálida, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué pasó?», preguntó Olivia, su voz temblorosa. «Daniel», dijo Patricia, su voz apenas un susurro. Él la estafó. Se llevó todo. El dinero que Sofía había ahorrado, sus joyas, todo. Y ella desapareció». El mundo de Olivia se desmoronó. La premonición que había sentido sobre Daniel se había hecho realidad de la peor manera posible. Su hija, su amada Sofía, había sido víctima de un engaño cruel, y ahora estaba desaparecida. El dolor era insoportable, una punzada aguda que le atravesaba el alma. Ricardo, con una calma sorprendente, tomó el control de la situación. Llamó a la policía, habló con los vecinos, buscó pistas. Su mente matemática, tan a menudo perdida en abstracciones, ahora estaba enfocada en encontrar a Sofía. Olivia lo observaba, una mezcla de gratitud y admiración creciendo en su corazón. Él era el ancla en medio de la tormenta, la fuerza que ella necesitaba. Los días siguientes fueron un infierno. La policía investigó, pero no encontró rastro de Sofía ni de Daniel. Olivia y Ricardo buscaron incansablemente, colocando carteles, hablando con todos los que conocían. La desesperación se apoderaba de Olivia, pero Ricardo no la dejaba rendirse. Él era su roca, su esperanza. Una noche, mientras Olivia lloraba en el sofá, Ricardo se sentó a su lado y la abrazó. «La encontraremos, Olivia», dijo, su voz suave pero firme. «No te rindas. Sofía es fuerte. Ella volverá». En ese abrazo, Olivia sintió una conexión profunda con Ricardo, una intimidad que iba más allá de la amistad o el pasado. Él era el hombre que estaba a su lado en el peor momento de su vida, el que la sostenía cuando ella sentía que se desmoronaba.
Y en ese momento de vulnerabilidad, Olivia se dio cuenta de que el amor que buscaba en las aplicaciones de citas, en los ideales distantes, siempre había estado allí, a su lado, en la persona de Ricardo. La desesperación por la desaparición de Sofía había tejido un hilo invisible, pero inquebrantable, entre Olivia y Ricardo. En medio del caos, de la incertidumbre, se habían convertido en el ancla el uno para el otro. Las noches se pasaban en silencio, sentados en el sofá, sus manos a menudo entrelazadas, una conexión tácita que trascendía las palabras. El apartamento, antes un nido de conflictos, se había transformado en un santuario de esperanza y apoyo mutuo. La policía continuaba la investigación, pero las pistas eran escasas. Daniel había desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo no solo el dinero de Sofía, sino también una parte de su alma. Olivia sentía una mezcla de rabia y culpa, preguntándose si podría haber hecho algo más para proteger a su hija. Ricardo, con su mente analítica, la ayudaba a procesar la información, a mantener la calma, a no perder la esperanza. En el trabajo, Sergio, el director de la editorial, se mostró comprensivo y solidario. Le ofreció a Olivia todo el apoyo que necesitaba, días libres, flexibilidad en el horario. Su preocupación era genuina, y Olivia le estaba agradecida. Pero, en el fondo, sabía que la conexión que compartía con Ricardo en ese momento era algo que Sergio, con toda su amabilidad, no podía ofrecer. Los días se convirtieron en semanas, y la ausencia de Sofía se sentía como un vacío constante. Olivia y Ricardo se aferraban a cada pequeña esperanza, a cada posible pista. Compartían comidas silenciosas, miradas de aliento, la certeza de que no estaban solos en esta lucha. La búsqueda de Sofía los había unido de una manera que años de matrimonio no habían logrado. Una tarde, mientras Olivia y Ricardo revisaban viejas fotos de Sofía, el teléfono de Olivia sonó. Era un número desconocido. El corazón de Olivia dio un vuelco. Ricardo la miró, su rostro tenso. Olivia contestó, su voz temblorosa. «Hola». Hubo un silencio al otro lado, luego una voz débil, casi inaudible. «Mamá». Era Sofía. Olivia soltó un grito ahogado, las lágrimas rodando por su rostro. «Sofía, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» Ricardo se acercó, su mano en el hombro de Olivia, sus ojos fijos en ella, esperando. Sofía, con la voz entrecortada, explicó que estaba en un pequeño pueblo en la costa, a cientos de kilómetros de la Ciudad de México. Había logrado escapar de Daniel, quien la había abandonado después de gastar todo su dinero. Estaba sola, asustada, pero a salvo. Olivia y Ricardo no perdieron un segundo. Empacaron una pequeña maleta, subieron al coche y condujeron toda la noche, ansiosos por reencontrarse con su hija. El viaje fue largo, lleno de silencio y de una emoción contenida. Cuando finalmente llegaron al pueblo, el sol estaba saliendo, pintando el cielo con tonos dorados. Encontraron a Sofía sentada en un banco de la plaza, delgada, con el rostro marcado por el cansancio y el miedo, pero viva. Olivia corrió hacia ella, abrazándola con una fuerza que parecía querer compensar todo el tiempo perdido. Ricardo se unió al abrazo, los tres juntos en un momento de pura redención. El regreso a casa fue un viaje de curación. Sofía, aunque traumatizada, comenzó a hablar de lo que había pasado. Daniel la había manipulado, la había aislado de su familia y amigos, la había convencido de invertir todos sus ahorros en un negocio falso. Luego, la había abandonado, dejándola sin nada. Olivia y Ricardo la escucharon con paciencia, con amor, sin juzgarla. Le ofrecieron el apoyo incondicional que ella necesitaba para reconstruir su vida. El apartamento, que antes había sido un lugar de conflictos, ahora era un refugio de amor y comprensión. La experiencia con Daniel había dejado cicatrices profundas en Sofía, pero también la había fortalecido. Había aprendido una lección valiosa sobre la confianza, sobre la importancia de la familia y sobre la necesidad de valorarse a sí misma. Con el apoyo de sus padres, comenzó a buscar ayuda profesional, a reconstruir su autoestima, a encontrar su voz nuevamente. Olivia y Ricardo, por su parte, habían redescubierto el amor que los unía.
La crisis había revelado la fuerza de su vínculo, la profundidad de su conexión. Se dieron cuenta de que, a pesar de los años de separación, de los errores cometidos, el amor entre ellos nunca había desaparecido por completo. Había estado allí, latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Una noche, mientras Sofía dormía tranquilamente en su habitación, Olivia y Ricardo se sentaron en el sofá, sus manos entrelazadas. «Gracias, Ricardo», dijo Olivia, su voz suave, «por no rendirte, por estar a mi lado». Ricardo la miró, sus ojos llenos de ternura. «Siempre, Olivia, siempre». Se inclinaron el uno hacia el otro, y sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de significado. No era un beso de pasión ardiente, sino de un amor maduro, de una conexión profunda, de una promesa de futuro. El apartamento, que había sido testigo de tantas lágrimas y conflictos, ahora era el escenario de un nuevo comienzo, de un amor que había renacido de las cenizas. El beso entre Olivia y Ricardo fue el sello de una promesa silenciosa, el renacimiento de un amor que había resistido la prueba del tiempo y la adversidad. No fue un estallido de pasión juvenil, sino la suave llama de una conexión profunda, forjada en el crisol del dolor compartido y la esperanza mutua. El apartamento, que había sido testigo de su separación y de la turbulencia de su hija, ahora se convertía en el santuario de su reconciliación. Sofía, aunque aún frágil, comenzó su camino hacia la recuperación. La experiencia con Daniel la había dejado con profundas cicatrices emocionales, pero también con una nueva resiliencia. Con el apoyo incondicional de Olivia y Ricardo, comenzó a asistir a terapia, a reconstruir su autoestima y a encontrar su voz nuevamente. La editorial donde trabajaba Olivia le ofreció un puesto temporal, una oportunidad para empezar de nuevo, para recuperar su independencia. Olivia y Ricardo, por su parte, se permitieron redescubrirse. Las citas en línea y la búsqueda de un ideal se desvanecieron, reemplazadas por la riqueza de su propia historia. Las noches se llenaban de conversaciones profundas, de risas compartidas, de la simple alegría de estar juntos. Ricardo, con su mente brillante, encontró en Olivia no solo a su compañera, sino también a su musa, la inspiración para aplicar sus teorías matemáticas a problemas del mundo real, buscando soluciones innovadoras. La relación con Sergio, el director de la editorial, se mantuvo en un plano profesional y de amistad. Él había sido un apoyo importante en los momentos difíciles, y Olivia le estaba agradecida. Pero el corazón de Olivia había elegido, y ese corazón latía al ritmo de Ricardo. Una tarde, mientras Olivia y Ricardo preparaban la cena, Sofía entró en la cocina, con una sonrisa que no se veía en mucho tiempo. «Mamá, papá», dijo, «quiero agradecerles. Por todo. Por no rendirse conmigo, por estar a mi lado. Y por mostrarme lo que es el verdadero amor». Olivia y Ricardo se miraron, sus ojos llenos de emoción. Abrazaron a Sofía, los tres juntos en un abrazo que sellaba su unidad. La familia, ahora más fuerte y unida que nunca, estaba lista para enfrentar el futuro. La recuperación de Sofía fue gradual, pero constante. Volvió a su trabajo en la agencia de publicidad, pero con una nueva perspectiva. Se unió a un grupo de apoyo para víctimas de estafas emocionales, transformando su dolor en una fuente de fortaleza para otras mujeres. Su historia, contada con honestidad y vulnerabilidad, se convirtió en un testimonio de superación. Olivia y Ricardo, al ver a su hija florecer, sentían un orgullo que trascendía cualquier expectativa. Su amor, que había renacido de las cenizas, se había convertido en un faro de esperanza para Sofía. Habían demostrado que el amor verdadero no es perfecto, sino resiliente, capaz de superar cualquier obstáculo. Una noche, mientras Sofía dormía, Olivia y Ricardo se sentaron en el balcón, observando las luces de la Ciudad de México. Ricardo tomó la mano de Olivia, sus dedos entrelazados. «¿Recuerdas cuando soñabas con un apartamento más grande, con un balcón para tus hierbas y flores?», preguntó Ricardo, su voz suave. Olivia sonrió. «Sí, lo recuerdo. Pero ahora, este apartamento, con ustedes dos, es todo lo que necesito. Es mi hogar». Ricardo la miró, sus ojos llenos de amor.
Y tú eres mi hogar, Olivia. Siempre lo has sido. Se besaron, un beso tierno y profundo, que sellaba su amor maduro y su compromiso de futuro. El apartamento, que había sido testigo de tantas lágrimas y conflictos, ahora era un santuario de amor, de curación y de esperanza. Olivia y Ricardo habían encontrado la felicidad no en un ideal lejano, sino en el redescubrimiento del uno al otro y en la construcción de un hogar donde el amor, en su forma más pura y real, florecía. La vida en el apartamento de Olivia, Ricardo y Sofía se había transformado en una sinfonía de armonía y amor. Cada rincón, cada objeto, parecía resonar con la historia de su superación. La gata Olivia, con su presencia serena, se había convertido en un miembro más de la familia, ronroneando en los regazos de todos, un símbolo silencioso de la paz que habían encontrado. Sofía, ahora una mujer más fuerte y sabia, había abrazado su nuevo propósito. Su trabajo en la agencia de publicidad florecía, pero su verdadera pasión se encontraba en el grupo de apoyo para víctimas de estafas emocionales. Su historia, contada con una vulnerabilidad conmovedora, inspiraba a muchas mujeres a encontrar su propia voz y a reconstruir sus vidas. Olivia y Ricardo la observaban con un orgullo que desbordaba, viendo en ella la resiliencia que habían cultivado juntos. El amor entre Olivia y Ricardo había madurado en una conexión profunda y auténtica. Habían aprendido a navegar por las complejidades de la vida juntos, aceptando las imperfecciones del otro y celebrando las cualidades que los hacían únicos. Las pequeñas discusiones, antes fuentes de resentimiento, ahora se resolvían con una mirada, una sonrisa, un abrazo. La complicidad entre ellos era palpable, un hilo invisible que los unía en un nivel que el matrimonio inicial nunca había alcanzado. Ricardo, con su mente brillante, continuaba desentrañando los misterios de las matemáticas, pero ahora con una serenidad que la vida familiar le había proporcionado. Había encontrado el equilibrio perfecto entre su pasión intelectual y la riqueza de las conexiones humanas. Era un padre presente, un compañero atento y un hombre que había aprendido a valorar la belleza de la vida en sus formas más simples y profundas. Su presencia en el apartamento era un puerto seguro, un ancla de estabilidad para Olivia y Sofía. Olivia, por su parte, se sentía completa. La búsqueda incesante de un ideal había dado paso a la aceptación de una realidad mucho más rica y significativa. Había encontrado la felicidad no en un apartamento más grande o en un compañero perfecto, sino en el redescubrimiento de sí misma, en la fuerza de su familia y en el amor que había renacido de las cenizas. Continuaba en su empleo en la editorial, donde era una profesional respetada, pero ahora con una perspectiva de vida que la hacía valorar cada momento, cada logro. Las noches en el apartamento eran un ritual de unión y gratitud. Después de la cena, se reunían en la sala, compartiendo las historias del día, riendo de las pequeñas cosas, planeando el futuro. El apartamento, que antes parecía pequeño y apretado, ahora era un espacio de infinitas posibilidades, un hogar donde cada rincón contaba una historia de superación, de amor y de una felicidad que había sido conquistada con resiliencia y coraje. Olivia, en sus momentos de reflexión, se daba cuenta de que la vida le había dado mucho más de lo que había soñado. Había encontrado un amor que era real, una familia que era fuerte y una paz que trascendía cualquier bien material. Había aprendido que la verdadera riqueza de la vida no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se compartía, en las conexiones que se construían y en el amor que se cultivaba. Ricardo, al observar a Olivia, sentía una gratitud que desbordaba. Ella había sido la fuerza que lo trajo de vuelta a la vida, la luz que lo guió fuera de su burbuja de aislamiento. Había redescubierto no solo el amor por ella, sino también el amor por la vida, en todas sus complejidades y bellezas. Él sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo superado había fortalecido el vínculo que los unía, haciéndolos más fuertes, más resilientes, más apasionados. Sofía, al ver la profunda felicidad de sus padres, sentía que su propio corazón sanaba por completo. Había encontrado la paz en su hogar, en la presencia inquebrantable de sus padres, y en la certeza de que, a pesar de todas las adversidades, no estaba sola. La familia, ahora más unida y resiliente que nunca, estaba lista para enfrentar el futuro, juntos,
con la creencia inquebrantable de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados. La vida en el apartamento de Olivia, Ricardo y Sofía se estableció en una nueva rutina reconfortante, aunque no exenta de desafíos. La curación de Sofía fue un proceso lento, marcado por momentos de ira, tristeza y profunda introspección. No solo había perdido dinero, sino una parte de su inocencia y su confianza en el mundo. Olivia y Ricardo, con una paciencia que la vida les había enseñado, siempre estuvieron allí, ofreciendo un hombro, una palabra de consuelo o simplemente el silencio comprensivo que Sofía necesitaba. La presencia de Ricardo en el apartamento, ahora como compañero de Olivia y padre presente, era un pilar de estabilidad. Había cambiado la búsqueda incesante de reconocimiento académico por la riqueza de las conexiones humanas. Su mente brillante, antes absorta en ecuaciones, ahora se dedicaba a encontrar formas de apoyar a Sofía en su curación y fortalecer su vínculo con Olivia. Formaron un equipo, navegando por las turbulentas aguas de la vida con una nueva brújula, el amor y la complicidad. Olivia, mientras tanto, se sentía más realizada que nunca. La decisión de quedarse con Ricardo, de elegir un amor real e imperfecto sobre uno idealizado, le había traído una paz profunda. Permaneció en su puesto en la editorial, donde era valorada y respetada, pero con una perspectiva diferente. El deseo de un apartamento más grande y hermoso no había desaparecido por completo, pero la urgencia se había desvanecido. Se había dado cuenta de que la verdadera belleza de un hogar no residía en sus paredes, sino en las personas que lo habitaban. Las noches se llenaban de conversaciones en la sala, risas compartidas y el suave ronroneo de la gata Olivia en el regazo de alguien. Ricardo, con su peculiar humor, contaba historias de sus desventuras en las aplicaciones de citas, y Olivia complementaba sus relatos con su ingenio rápido. Sofía gradualmente comenzó a participar, su sonrisa se hizo más frecuente, sus ojos recuperaron parte de su brillo perdido. La reconciliación de Olivia y Ricardo no fue un cuento de hadas, sino un romance realista e intenso, construido sobre una historia compartida, errores y éxitos, pérdidas y redescubrimientos. Habían aprendido a apreciar la presencia del otro, a aceptar las imperfecciones y a celebrar la fuerza de su vínculo. Su amor era maduro, profundo y se manifestaba en los pequeños gestos diarios: el café preparado por la mañana, un abrazo firme después de un día difícil, una mirada de comprensión que decía más que 1000 palabras. Sofía, al observar la nueva dinámica de sus padres, comenzó a reevaluar sus propias elecciones y expectativas con respecto al amor. La experiencia con Daniel le había enseñado una dolorosa lección sobre las apariencias y las promesas vacías. Se dio cuenta de que el amor verdadero no era un cuento de hadas, sino una construcción diaria, basada en la confianza, el respeto y la conexión auténtica. Comenzó a dedicarse más a su trabajo, a invertir en sí misma, a reconstruir su autoestima. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse de nuevo al mundo. Se reconectó con amigos, buscó nuevas actividades, y lo más importante, comenzó a perdonarse a sí misma. Olivia y Ricardo fueron sus mayores apoyos, mostrándole que la vida continuaba y que el amor, en sus diversas formas, siempre estaba presente. Una tarde, mientras Olivia y Sofía estaban sentadas en el balcón, cuidando las hierbas y flores que Olivia había plantado, Sofía se volvió hacia su madre. «Mamá», dijo suavemente, «ahora entiendo. Sobre Ricardo. Sobre ustedes dos». Olivia la miró, curiosa. «¿Qué has entendido, mi amor?» Sofía sonrió, una sonrisa sincera que iluminó su rostro. «He entendido que el amor no es perfecto, que es complicado, lleno de altibajos. Pero lo más importante es tener a alguien que esté ahí, que realmente te vea, que te apoye, incluso cuando cometes errores. Y ustedes dos, ustedes tienen eso». Olivia sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Era la aceptación que tanto había anhelado, la prueba de que Sofía estaba madurando, de que había comprendido la profundidad del amor que los unía. Abrazó a su hija, sintiendo la ligereza de un peso que se le quitaba de los hombros. La familia, ahora completa y fortalecida, estaba lista para un nuevo comienzo. El apartamento, antes un símbolo de sus limitaciones, era ahora un santuario de amor, curación y esperanza.
Olivia y Ricardo habían encontrado la felicidad no en un ideal lejano, sino en redescubrirse el uno al otro y en construir un hogar donde el amor, en su forma más pura y real, florecía. La vida en el apartamento de Olivia, Ricardo y Sofía, aunque marcada por las cicatrices del pasado, floreció con una nueva vitalidad. La presencia de la gata Olivia, que ahora se acurrucaba con igual ternura en el regazo de todos, era un recordatorio constante de la armonía que se había restaurado. Las noches se llenaban con la calidez de las conversaciones, el sonido de las risas y la sensación de pertenencia que cada uno había encontrado en este hogar reconstruido. Sofía, con el tiempo, comenzó a florecer de nuevo. El dolor de la traición de Daniel se había transformado en una fuerza impulsora para su crecimiento personal. Se dedicó ardientemente a su nuevo trabajo, buscando no solo la independencia financiera, sino también la reconstrucción de su autoestima. Había aprendido la lección más valiosa, que la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales o en las promesas vacías, sino en la solidez de los lazos familiares y la autenticidad de los sentimientos. Se convirtió en una mujer más madura, más resiliente, con una perspicacia más aguda para las personas y la vida. Olivia y Ricardo, mientras tanto, vivían un romance que era la antítesis de los cuentos de hadas, pero que era, en su esencia, mucho más profundo y real. Habían redescubierto un amor que había estado enterrado bajo años de resentimiento y expectativas no cumplidas. Su amor no era una pasión devoradora, sino complicidad, respeto, apoyo mutuo y la aceptación de las imperfecciones del otro. Eran compañeros en la vida, en los desafíos y en las alegrías. Ricardo, con su mente brillante, continuó trabajando como consultor, pero ahora con una nueva perspectiva. Había encontrado un equilibrio entre su pasión por las matemáticas y la importancia de su familia. Pasaba horas en la sala, absorto en sus cálculos, pero siempre con un oído atento a las conversaciones de Olivia y Sofía, participando con un comentario perspicaz o una broma inesperada. Se había convertido en un hombre más presente, más conectado con el mundo que lo rodeaba. Olivia, al observar a Ricardo, sentía una profunda ternura. Veía al hombre en que se había convertido, el padre devoto, el compañero atento. La imagen del compañero ideal que había soñado, con su apartamento más grande y su vida perfecta, se había disuelto, dando paso a una realidad mucho más rica y significativa. Había encontrado la felicidad no en la búsqueda de un ideal, sino en la aceptación del amor que ya existía en su vida, en su forma más auténtica e imperfecta. La familia, ahora más unida que nunca, comenzó a crear nuevas tradiciones. Cenas familiares, paseos por el parque, noches de cine en la sala. Pequeños momentos que se convirtieron en grandes recuerdos, construyendo una base sólida para el futuro. Sofía, al ver la felicidad de sus padres, sintió que su propio corazón sanaba. Había encontrado la paz en su hogar, en la presencia de sus padres, y en la certeza de que, a pesar de todas las adversidades, no estaba sola. Una tarde, mientras Olivia y Ricardo estaban sentados en el sofá, leyendo, Sofía se acercó, con una sonrisa en los labios. «Mamá, papá», dijo suavemente, «quería agradecerles. Por todo. Por haberme acogido de nuevo, por haberme apoyado, por haberme mostrado lo que es el verdadero amor». Olivia y Ricardo se miraron, luego a su hija. Olivia extendió la mano, y Sofía se sentó entre ellos, envuelta en un cálido abrazo. Fue un momento de pura emoción, gratitud y amor incondicional. «Eres nuestro mayor tesoro, Sofía», dijo Olivia, con la voz ahogada. «Y siempre estaremos ahí para ti». Ricardo asintió, besando la frente de su hija. «Siempre». En ese abrazo, la familia se sintió completa. Los rencores del pasado habían sido superados, las heridas habían sanado y el amor había triunfado. Habían encontrado la redención no en un final de cuento de hadas, sino en la belleza de la realidad, en la fuerza de los lazos familiares y en el redescubrimiento de un amor que, a pesar de todos los giros y vueltas, había resistido el tiempo y las adversidades. El apartamento, que antes parecía pequeño y apretado, era ahora un santuario de amor, curación y esperanza. Olivia y Ricardo habían encontrado la felicidad no en un ideal lejano,
sino en redescubrirse el uno al otro y en construir un hogar donde el amor, en su forma más pura y real, florecía. Sofía, ahora más madura y resiliente, aceptó la nueva dinámica familiar, encontrando su propia paz y su propio camino. Con cada día que pasaba, el apartamento de Olivia, Ricardo y Sofía se convirtió en algo más que un simple espacio físico, era un santuario de recuerdos, risas y un amor que había sido probado y demostrado. La gata Olivia, con su serena presencia, parecía bendecir la nueva fase de la familia, acurrucándose a veces en el regazo de uno, a veces en el de otro, como un vínculo silencioso que unía a los tres. La vida, con sus complejidades y giros, les había enseñado a cada uno de ellos el verdadero valor de la conexión humana. Sofía, ahora más fuerte y resiliente, había encontrado un nuevo propósito. No solo sobresalía en su trabajo, sino que también dedicaba parte de su tiempo a un grupo de apoyo para mujeres que habían sido víctimas de estafas emocionales. Su propia experiencia, antes fuente de vergüenza, se había transformado en una herramienta para ayudar a otras personas, un testimonio de su capacidad para superar la adversidad. Hablaba con una claridad y empatía que solo alguien que había pasado por el dolor podía poseer, y su voz se convirtió en un faro de esperanza para muchas. Olivia observaba a su hija con un orgullo que apenas cabía en su pecho. La chica ingenua que se había enamorado de Daniel se había transformado en una mujer madura, consciente de su fuerza y valor. La relación entre madre e hija se había profundizado, construida sobre una base de honestidad, vulnerabilidad y amor incondicional. Eran más que madre e hija, eran amigas, confidentes, compañeras en el viaje de la vida. Ricardo, a su vez, había encontrado una paz que la búsqueda incesante de reconocimiento académico nunca le había proporcionado. Continuó trabajando en su investigación, pero ahora con una ligereza, una alegría que antes le faltaba. Se había dado cuenta de que el verdadero genio no residía solo en desentrañar los misterios del universo, sino en construir un universo de amor y conexión a su alrededor. Era un padre presente, un compañero atento y un hombre que había aprendido a valorar las pequeñas alegrías de la vida. El amor entre Olivia y Ricardo era un testimonio de la capacidad humana para reinventarse, perdonar y redescubrir la pasión en sus formas más maduras. No eran una pareja de portada de revista, pero eran reales, con sus peculiaridades, sus silencios y sus miradas que decían más que 1000 palabras. Habían construido un amor que era un puerto seguro, un refugio en medio de las tormentas de la vida. Las noches en el apartamento eran un ritual de unidad. Después de la cena, se reunían en la sala, cada uno ocupado en su propia actividad, Olivia leyendo un libro, Ricardo absorto en sus cálculos, Sofía trabajando en su computadora portátil o hablando con el grupo de apoyo. Pero siempre había un momento para el intercambio, para las risas, para un abrazo. El apartamento, que antes parecía pequeño y apretado, era ahora un espacio de infinitas posibilidades, un hogar donde cada rincón contaba una historia de superación, de amor. Olivia, en sus momentos de reflexión, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La mujer abrumada e insatisfecha del principio de la historia se había transformado en una mujer realizada y contenta que había encontrado la felicidad no en un ideal lejano, sino en la riqueza de sus relaciones y la fuerza de su familia. Había aprendido que la vida no se trataba de tener el apartamento perfecto o el compañero ideal, sino de construir un hogar con las personas que amamos, aceptando sus imperfecciones y celebrando sus cualidades. Ricardo, al observar a Olivia, sentía una profunda gratitud. Ella había sido el ancla que lo trajo de vuelta a la realidad, la luz que lo guió fuera de su burbuja matemática. Había redescubierto no solo su amor por ella, sino también su amor por la vida, en todas sus complejidades y bellezas. Sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo superado había fortalecido el vínculo que los unía, haciéndolos más fuertes, más resilientes, más apasionados. Sofía, al ver la felicidad de sus padres, sintió que su propio corazón sanaba por completo. Había encontrado la paz en su hogar, en la presencia de sus padres, y en la certeza de que, a pesar de todas las adversidades, no estaba sola. La familia, ahora más unida y resiliente que nunca, estaba lista para enfrentar el futuro, juntos, con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados. El tiempo, con su sabiduría silenciosa,
había tejido nuevas capas de significado en la vida de Olivia, Ricardo y Sofía. El apartamento, antes un escenario de conflictos y anhelos no realizados, ahora pulsaba con la energía de un hogar verdaderamente construido sobre el amor y la aceptación. Cada objeto, cada rincón, parecía guardar la memoria de una batalla vencida, de una lágrima enjugada, de una sonrisa compartida. La gata Olivia, con su presencia constante y su ronroneo suave, era la guardiana silenciosa de esta nueva paz. Sofía, en su viaje de autodescubrimiento, había encontrado una voz. Su participación en el grupo de apoyo para víctimas de estafas emocionales no era solo una forma de ayudar a los demás, sino también un camino hacia su propia curación. Había transformado el dolor en empatía, la vergüenza en fuerza. Su historia, contada con honestidad y vulnerabilidad, inspiraba a muchas mujeres a levantarse de nuevo, a creer en su propia capacidad de superación. Olivia y Ricardo, al verla florecer, sentían un orgullo que trascendía cualquier expectativa. La relación entre Olivia y Ricardo había madurado en un amor que era como un vino fino, complejo, profundo y que mejoraba con el tiempo. Habían aprendido a navegar por las aguas de la vida juntos, aceptando las imperfecciones del otro y celebrando las cualidades que los hacían únicos. Las pequeñas discusiones, antes fuentes de rencor, ahora se resolvían con una mirada, una sonrisa, un abrazo. La complicidad entre ellos era palpable, un lazo invisible que los unía en un nivel que el matrimonio inicial jamás había alcanzado. Ricardo, con su mente brillante, continuaba desentrañando los misterios de las matemáticas, pero ahora con una serenidad que la vida familiar le había proporcionado. Había encontrado el equilibrio perfecto entre su pasión intelectual y la riqueza de las conexiones humanas. Era un padre presente, un compañero atento y un hombre que había aprendido a valorar la belleza de la vida en sus formas más simples y profundas. Su presencia en el apartamento era un puerto seguro, un ancla de estabilidad para Olivia y Sofía. Olivia, por su parte, se sentía completa. La búsqueda incesante de un ideal había dado paso a la aceptación de una realidad mucho más rica y significativa. Había encontrado la felicidad no en un apartamento más grande o en un compañero perfecto, sino en el redescubrimiento de sí misma, en la fuerza de su familia y en el amor que había renacido de las cenizas. Continuaba en su empleo en la editorial, donde era una profesional respetada, pero ahora con una perspectiva de vida que la hacía valorar cada momento, cada logro. Las noches en el apartamento eran un ritual de unión y gratitud. Después de la cena, se reunían en la sala, compartiendo las historias del día, riendo de las pequeñas cosas, planeando el futuro. El apartamento, que antes parecía pequeño y apretado, ahora era un espacio de infinitas posibilidades, un hogar donde cada rincón contaba una historia de superación, de amor y de una felicidad que había sido conquistada con resiliencia y coraje. Olivia, en sus momentos de reflexión, se daba cuenta de que la vida le había dado mucho más de lo que había soñado. Había encontrado un amor que era real, una familia que era fuerte y una paz que trascendía cualquier bien material. Había aprendido que la verdadera riqueza de la vida no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se compartía, en las conexiones que se construían y en el amor que se cultivaba. Ricardo, al observar a Olivia, sentía una gratitud que desbordaba. Ella había sido la fuerza que lo trajo de vuelta a la vida, la luz que lo guió fuera de su burbuja de aislamiento. Había redescubierto no solo el amor por ella, sino también el amor por la vida, en todas sus complejidades y bellezas. Él sabía que su viaje no había sido fácil, pero cada obstáculo superado había fortalecido el vínculo que los unía, haciéndolos más fuertes, más resilientes, más apasionados. Sofía, al ver la felicidad de sus padres, sentía que su propio corazón sanaba por completo. Había encontrado la paz en su hogar, en la presencia de sus padres, y en la certeza de que, a pesar de todas las adversidades, no estaba sola. La familia, ahora más unida y resiliente que nunca, estaba lista para enfrentar el futuro, juntos, con la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso en los lugares más inesperados. El sol de la mañana invadía el apartamento de Olivia, pintando las paredes con tonos dorados y calentando el ambiente. El olor a café fresco y pan tostado llenaba la cocina, un aroma familiar que ahora representaba la paz y la estabilidad que habían conquistado. La gata Olivia,
perezosamente estirada en el alféizar de la ventana, observaba el movimiento de la ciudad afuera, ajena a la complejidad de las vidas que compartía, pero parte integrante de la nueva armonía. Sofía, ahora una mujer plena y confiada, estaba sentada a la mesa, revisando algunos documentos para su trabajo. Sus ojos, antes marcados por el dolor y la desilusión, ahora brillaban con una luz de propósito y resiliencia. La experiencia con Daniel había sido una cicatriz, sí, pero también un catalizador para su crecimiento. Había aprendido a confiar en su intuición, a valorar a las personas correctas y a construir su propia felicidad, sin depender de promesas vacías. Había encontrado su voz y su lugar en el mundo, y el apoyo incondicional de sus padres había sido fundamental en este viaje. Olivia observaba a su hija con una sonrisa en el rostro, sintiendo el corazón desbordar de gratitud. La mujer sobrecargada e insatisfecha del inicio de la historia se había transformado en una Olivia que irradiaba serenidad y fuerza. Había encontrado el amor donde menos esperaba, la felicidad en un hogar que ella había reconstruido con sus propias manos y la paz en la aceptación de la vida en su forma más auténtica. El sueño del apartamento más grande y del compañero ideal se había disuelto, dando lugar a una realidad mucho más rica y significativa. Había aprendido que el amor verdadero no encaja en cajas predefinidas, sino que se moldea a las curvas de la vida, creciendo y fortaleciéndose con cada desafío. Ricardo, con su taza de café en la mano, se sentó al lado de Olivia. Sus ojos, antes perdidos en abstracciones matemáticas, ahora se fijaban en ella con un cariño profundo y una admiración silenciosa. Había encontrado en Olivia no solo a la compañera de vida, sino el ancla que lo trajo de vuelta a la realidad, la luz que lo guió fuera de su burbuja de aislamiento. Había redescubierto no solo el amor por ella, sino también el amor por la vida, en todas sus complejidades y bellezas. Su investigación matemática, ahora reconocida, era una parte de su vida, pero ya no la totalidad. Había encontrado un equilibrio, una plenitud que la búsqueda incesante de reconocimiento jamás le había dado. Intercambiaron una mirada, una sonrisa que sellaba años de historia, de dolor, de superación y de un redescubrimiento inesperado. No había necesidad de palabras. Esa mirada lo decía todo: el perdón, la complicidad, la promesa de un futuro juntos, construido sobre la base de un amor maduro e inquebrantable. Sofía, al percibir el intercambio de miradas entre sus padres, sonrió. Había aceptado la nueva dinámica familiar, no como un regreso al pasado, sino como un nuevo comienzo. Veía el amor en sus padres, un amor que había resistido el tiempo y las adversidades, y esto la inspiraba a buscar su propia versión de felicidad. El apartamento, que un día pareció pequeño y apretado, ahora era un hogar lleno de vida, de risas, de conversaciones. Era un espacio donde las heridas habían cicatrizado, donde los sueños habían sido reconstruidos y donde el amor, en su forma más pura y real, florecía. Olivia y Ricardo, después de todos los giros y vueltas, eligieron quedarse juntos en el apartamento que compartían, redescubriendo el amor y la complicidad que siempre habían estado allí, dormidos. Sofía, ahora más madura, aceptó la nueva dinámica familiar. Olivia y Ricardo están en el apartamento, que ahora parece más acogedor y lleno de vida. La luz del sol entra por la ventana, iluminando el ambiente. Sofía, sonriendo, observa a sus padres interactuar con cariño y complicidad. La gata Olivia, que tiene el nombre de Olivia, se acurruca cómodamente entre ellos en el sofá. Hay una sensación de paz y aceptación. Olivia y Ricardo intercambian una mirada significativa, una sonrisa que sella el redescubrimiento del amor y la promesa de un futuro juntos, en el hogar que ellos construyeron y reconstruyeron, rodeados por el afecto familiar. Se dan las manos, y la imagen se cierra en sus dedos entrelazados, un símbolo de su unión y de la fuerza inquebrantable de su amor.